de Feanor y el desencadenamiento de Melkor. Ahora los tres pueblos de los Eldar estaban reunidos por fin en Valinor, y Melkor había sido encadenado. Era este el mediodía del reino bendecido, en la plenitud de su gloria y bienaventuranza, larga en cómputo de años, pero demasiado breve en el recuerdo. En esos días los Eldar alcanzaron la plena madurez de cuerpo y mente, y los Noldor continuaron progresando en habilidades y conocimientos, y pasaban los largos años entretenidos en gozosos trabajos de los que nacieron muchas cosas nuevas, hermosas y maravillosas. Ocurrió en ese entonces que los Noldor concibieron por vez primera las letras, y el maestro Rúmil de Tirion fue el primero en idear unos signos adecuados para el registro del discurso y las canciones, algunos para ser grabados en metal o en piedra, otros para ser dibujados con pluma o pincel. En ese tiempo nació en Eldamar, en la morada del rey Tirion, en la cima de Tuna, el mayor de los hijos de Finwë, y el más amado. Curufingüe fue su nombre, pero su madre lo llamó Feanor, espíritu de fuego, y así se lo recuerda en todos los cuentos de los Noldor. Miriel fue el nombre de su madre, a quien llamaban Serindé, por su suprema habilidad en el tejido y el bordado, pues no había manos más diestras que las de ella entre todos los Noldor. El amor entre Finwë y Miriel era grande y dichoso, porque empezó en el reino bendecido en los días de bienaventuranza. Pero el alumbramiento del Hijo consumió el espíritu y el cuerpo de Miriel, que deseó entonces librarse de los cuidados de la vida, y después de darle nombre le dijo a Finwë: «Nunca volveré a concebir un hijo, porque la fuerza que habría nutrido a muchos se ha agotado toda en Feanor». Se apenó entonces Finwë, porque los Noldor estaban en la juventud de sus días, y él deseaba traer muchos hijos a la beatitud de Aman, y dijo: «Sin duda hay cura en Aman, aquí toda fatiga encuentra reposo». Pero como Miriel continuaba languideciendo, Finwë buscó el consejo de Manwë, y Manwë la entregó a los cuidados de Irmo en Lórien. Cuando se despidieron, por corto tiempo creyó él, Finwë estaba triste, porque le parecía una desdicha que la madre tuviera que partir y no acompañar a su hijo, al menos en los primeros días de infancia. «Es por cierto una desdicha», dijo Miriel, «y lloraría si no estuviera tan cansada. Pero considérame inocente en esto, y en todo lo que pueda acaecer en adelante». Fue entonces a los jardines de Lórien y se tendió a dormir. Pero aunque parecía dormida, en verdad el espíritu se le separó del cuerpo y se trasladó en silencio a las estancias de Mandos. Las doncellas de éste cuidaron del cuerpo de Miriel, que permaneció incorrupto, pero ella ya no volvió. Entonces Finwë vivió atormentado, y fue a menudo a los jardines de Lórien, y sentado bajo los sauces de plata junto al cuerpo de Miriel, la llamaba por todos los nombres que ella tenía, pero siempre en vano. Y en todo el reino bendecido solo Finwë no tenía alegría alguna. Al cabo de un tiempo ya no volvió a Lórien. Y desde entonces se dedicó por entero a su hijo. Y Feanor creció deprisa, como si un fuego secreto lo animara desde dentro. Era alto y hermoso de rostro,
y de gran destreza, de ojos de brillo penetrante y cabellos negros como plumas de cuervo, decidido e inquebrantable en la persecución de todos sus propósitos. Pocos lo desviaron de su camino por persuasión, ninguno por la fuerza. Fue entre todos los Noldor, entonces o después, el más sutil de mente y el de manos más hábiles. En su juventud, superando la obra de Rúmil, inventó las letras que llevan su nombre y que luego los Eldar utilizaron siempre. Y fue él, el primero entre los Noldor, en descubrir que con habilidad podían hacerse gemas más grandes y brillantes que las de la tierra. Las primeras gemas que hizo Fëanor eran blancas e incoloras, pero expuestas a la luz de las estrellas, resplandecían con fuegos azules y plateados más brillantes que Elwyn. Y otros cristales hizo además, en los que las cosas distantes podían verse pequeñas pero claras, como con los ojos de las águilas de Manwë. Rara vez estaban ociosas las manos y la mente de Fëanor. Cuando estaba todavía en su primera juventud, desposó a Nerdanel, la hija de un gran herrero llamado Matan, entre los Noldor el más amado de Aule. Y de Matan aprendió mucho sobre la hechura de las cosas de metal y piedra. Nerdanel era también de firme voluntad, pero más paciente que Fëanor, deseando antes comprender las mentes que dominarlas. Y al principio ella lo retenía, cuando el fuego del corazón de Fëanor ardía demasiado. Pero las cosas que él hizo luego la entristecieron, y dejaron de sentirse unidos. 7 hijos le dio a Fëanor, y el temple de ella fue transmitido a algunos de ellos, pero no a todos. Sucedió entonces que Finwë tomó como segunda esposa a Indis la Bella. Era una Vanya, pariente próxima de Ingwë, el rey supremo, alta y de cabellos dorados, en nada parecida a Miriel. Finwë la amó mucho y fue otra vez dichoso, pero la sombra de Miriel no abandonó la casa de Finwë, ni tampoco su corazón. Y de todos los que él amaba, Fëanor siempre ocupó la mayor parte de sus pensamientos. El casamiento de su padre no fue del agrado de Fëanor, y no tuvo gran estima por Indis, ni tampoco por Fingolfin, ni por Finarfin, los hijos de ella. Vivió apartado explorando la tierra de Aman y ocupándose del conocimiento y las artes en que se deleitaba. En las cosas desdichadas que luego sucedieron y que Fëanor acaudilló, muchos vieron el resultado de esta ruptura habida en la casa de Finwë, juzgando que si Finwë hubiera soportado la pérdida de Miriel y se hubiera contentado con tener un único y poderoso hijo, otros habrían sido los caminos de Fëanor, y muchos males podrían haberse evitado, porque el dolor y la disputa en la casa de Finwë han quedado grabados en la memoria de los elfos Noldorim. Pero los hijos de Indis fueron grandes y gloriosos, y también los hijos de los hijos, y si no hubieran vivido, la historia de los Eldar no habría tenido nunca la misma grandeza. Ahora bien, aun mientras Fëanor y los artesanos de los Noldor trabajaban con deleite, sin pensar que esas labores pudieran tener fin, y los hijos de Indis crecían y alcanzaban la plenitud, el mediodía de Valinor estaba ya concluyendo, porque sucedió que Melkor, como lo habían decretado los Valar, completó el término de su confinamiento, después de haber pasado 3 edades en la prisión de Mandos. Por fin, como Manwë lo había prometido, fue llevado nuevamente ante los tronos de los Valar,
Los vio entonces en toda su gloria y beatitud, y la envidia le ganó el corazón. Miró a los hijos de Ilúvatar, que estaban sentados a los pies de los poderosos, y el odio lo dominó. Miró la riqueza de brillantes gemas y sintió codicia, pero ocultó sus pensamientos y postergó su venganza. Ante las puertas de Valmar, Melkor se rebajó a los pies de Manwë y pidió perdón, prometiendo que si lo convertían solo en el menor de los habitantes libres de Valinor, ayudaría a los Valar en todas sus tareas, principalmente en la curación de las muchas heridas que él mismo había abierto en el mundo. Y Nienna apoyó este alegato, pero Mandos no dijo una palabra. Entonces Manwë le concedió el perdón, pero los Valar no permitieron que se apartara enseguida de la vista y la vigilancia de ellos, y tuvo que habitar dentro de los confines de Valmar. Pero de hermosa apariencia eran todas las palabras y los hechos de Melkor en este tiempo, y tanto los Valar como los Eldar sacaban provecho de la ayuda y los consejos de él, si los buscaban. Y por tanto, al cabo de un tiempo, se le permitió circular libremente por la tierra, y le pareció a Manwë que Melkor estaba curado de todo mal, porque no había mal en Manwë, y no podía comprenderlo, y sabía que en el principio, en el pensamiento de Ilúvatar, Melkor había sido como él, y no veía las profundidades del corazón de Melkor, y no advertía que el amor lo había abandonado para siempre. Pero Ulmo no se engañó, y Tulkas cerraba los puños cada vez que veía pasar a Melkor, el enemigo, porque si Tulkas es lento para la cólera, lo es también para olvidar. Pero obedecían el juicio de Manwë, pues quienes defienden la autoridad contra la rebelión no han de rebelarse ellos mismos. Ahora bien, en su corazón era a los Eldar a quienes más odiaba Melkor, tanto porque eran hermosos y felices, como porque en ellos veía la causa de la elevación de los Valar y la de su propia caída. Por ese motivo, tanto más fingía amarlos y buscaba la amistad de los Eldar, y les ofrecía el servicio de su ciencia y de su trabajo en toda gran empresa que ellos emprendiesen. Los Vanyar, por cierto, sospechaban de él, pues habitaban a la luz de los árboles y eran dichosos, y Melkor ponía poca atención en los Teleri, pues los consideraba de escaso valor, instrumentos en exceso débiles para sus designios. Pero los Noldor se complacían en el conocimiento oculto que podía revelarles, y algunos escuchaban palabras que mejor les hubiera valido no haber oído nunca. Melkor en verdad declaró, después, que Fëanor había aprendido mucho de él en secreto, y que él lo había instruido en la más grande de todas sus obras, pero mentía por envidia y codicia, pues ninguno de los Eldalie odió nunca tanto a Melkor como Fëanor, hijo de Finwë, quien por primera vez le dio el nombre de Morgoth. Y aunque, atrapado en las redes de la malicia de Melkor contra los Valar, no habló de él ni buscó su consejo, porque sólo el fuego de su propio corazón impulsaba a Fëanor, que trabajaba siempre deprisa y solo, y nunca pidió la ayuda ni buscó el consejo de nadie que habitara en Aman, fuera grande o pequeño, excepto solo y por un corto tiempo los de su esposa, Nardanel, la sabia. De los Silmarils y la inquietud de los Noldor.
En ese tiempo se hizo la que luego tuvo más renombre entre todas las obras de los elfos, porque Fëanor, llegado a la plenitud de su capacidad, había concebido un nuevo pensamiento. O quizás ocurrió que una sombra de presencia le había llegado del destino que se acercaba, y se preguntaba cómo la luz de los árboles, la gloria del reino bendecido, podría preservarse de un modo imperecedero. Entonces inició una faena larga y secreta, recurriendo a toda la ciencia y el poder que poseía, y sus sutiles habilidades, y al cabo hizo los Silmarils. Los Silmarils tenían la forma de 3 grandes joyas, pero no hasta el fin, cuando regrese Fëanor, que pereció antes de que el sol apareciese, y que se sienta ahora en las estancias de espera, y no vuelve entre los suyos. No hasta que el sol transcurra y caiga la luna, se conocerá la sustancia de que fueron hechos. Tenía la apariencia del cristal de diamante, y sin embargo, era más inquebrantable todavía, de modo que ninguna violencia podía dañarla o romperla en el reino de Arda. No obstante, ese cristal era a los Silmarils lo que es el cuerpo a los hijos de Ilúvatar. La casa del fuego interior, que está dentro de él, y sin embargo también en todas sus partes, y que le da vida. Y el fuego interior de los Silmarils lo hizo Fëanor con la luz mezclada de los árboles de Valinor, que vive todavía en ellos. Aunque los árboles hace ya mucho que se han marchitado y ya no brillan. Por tanto, aún en la oscuridad de las más profundas arcas, los Silmarils resplandecían con luz propia, como las estrellas de Barda, y sin embargo, como si fueran en verdad criaturas vivientes, se regocijaban en la luz, y la recibían y la devolvían con matices aún más maravillosos. Todos los que vivían en Aman sintieron asombro y deleite ante la obra de Fëanor, y Barda consagró los Silmarils, de modo que en adelante ninguna carne mortal, ni manos maculadas, ni nada maligno podría tocarlos sin quemarse y marchitarse. Y Mandos predijo que ellos guardaban dentro los destinos de Arda, la tierra, el mar y el aire. El corazón de Fëanor estaba estrechamente apegado a esas cosas que él mismo había hecho. Entonces Melkor codició los Silmarils, y le bastaba recordar cómo brillaban para que un fuego le royese el corazón. De allí en adelante, inflamado por este deseo, buscó ansiosamente, y aún más que antes, la manera de destruir a Fëanor, y de poner fin a la amistad entre los Valar y los elfos. Pero ocultó estos propósitos con astucia, y ninguna malicia podía verse en el semblante que mostraba. Mucho tiempo trabajó, y lentos al principio, y baldíos fueron sus afanes. Pero al que siembra mentiras, le llega a la larga el tiempo de la cosecha, y pronto puede echarse a descansar, mientras otros recogen y siembran en vez de él. Aún Melkor encontró oídos que lo escucharan, y algunas lenguas que agradaran lo que había oído, y sus mentiras pasaron de amigo a amigo como secretos cuyo conocimiento prueba la inteligencia de quien los revela. Amargamente pagaron los Noldor la locura de haberle prestado oídos en los días que siguieron después. Cuando vio que muchos lo aceptaban, Melkor anduvo con frecuencia entre ellos, y junto con las palabras dulces entretejía otras, con tanta sutileza que muchos de los que las escuchaban creían
al recordarlas que eran pensamientos propios. Conjuraba visiones en sus corazones de los poderosos reinos del este que podrían haber gobernado a voluntad, y cundió el rumor de que los Valar habían llevado a los Eldar a Aman por causa de los celos, temiendo que la belleza de los Quendi y la capacidad de creación con que Ilúvatar los había dotado se volvieran excesivas, y que los Valar no fueran capaces de gobernarlos, mientras los elfos medraban y se extendían por las anchas tierras del mundo. En esos días, aunque los Valar tenían conocimiento de la próxima llegada de los hombres, los elfos nada sabían aún, pues Manwë no la había revelado. Pero Melkor les habló en secreto de los hombres mortales, viendo cómo el silencio de los Valar podría torcerse para mal. Poco sabía él de los hombres, pues inmerso en sus propios pensamientos musicales, apenas había prestado atención al tercer tema de Ilúvatar. Pero se decía ahora entre los elfos que Manwë mantenía cautivos a los hombres para que al fin llegaran a suplantar a los elfos en los reinos de la Tierra Media, porque advertían los Valar que no les sería tan difícil someter a esta raza de corta vida y más débil, arrebatando así a los elfos el legado que Ilúvatar les reservaba. Poca verdad había en esto, y jamás lograron los Valar tener gran dominio de la voluntad de los hombres, pero muchos de los Noldor creyeron, o creyeron a medias, estas palabras malignas. Así pues, antes de que los Valar se dieran cuenta, la paz de Valinor fue envenenada. Los Noldor empezaron a murmurar contra ellos, y el orgullo dominó a muchos, que olvidaron cuánto de lo que tenían y conocían era don de los Valar. Fiera ardía la nueva llama del deseo de libertad y de anchos reinos en el corazón ansioso de Fëanor, y Melkor se reía en secreto, porque ese blanco habían tenido sus mentiras por destino. Era a Fëanor a quien odiaba sobre todo, codiciando siempre los Silmarils, pero a estos no le estaba permitido acercarse, porque aunque Fëanor los llevaba en las grandes fiestas, brillantes sobre la frente, en toda otra ocasión estaban celosamente guardados en las cámaras profundas del tesoro de Tirion, porque Fëanor empezó a amar los Silmarils con amor codicioso, y los ocultaba a todos, excepto a su padre y a sus 7 hijos. Rara vez recordaba ahora que la luz que guardaban no era la luz de él. Ilustres príncipes fueron Fëanor y Fingolfin, los hijos mayores de Finwë, honrados por todos en Aman, pero ahora se habían vuelto orgullosos y celosos de los derechos y los bienes de cada uno. Entonces Melkor diseminó nuevas mentiras en Eldamar, y a Fëanor le llegó el rumor de que Fingolfin y sus hijos planeaban usurpar el trono de Finwë y el mayorazgo de Fëanor, y suplantarlos con anuencia de los Valar, porque disgustaba a los Valar que los Silmarils estuvieran en Tirion y no hubieran sido confiados a ellos. Pero a Fingolfin y a Finarfin les dijo: «Cuidaos, poco amor ha sentido hasta hoy el orgulloso hijo de Miriel por los hijos de Indis. Ahora se ha engrandecido y tiene al padre en un puño. No pasará mucho tiempo antes de que os arroje de Tuna». Y cuando Melkor vio que estas mentiras ardían como brasas, y que habían despertado el orgullo y la cólera entre los Noldor, les habló de las armas, y en ese tiempo los Noldor empezaron a forjar espadas
y hachas y lanzas. También hicieron escudos con los signos de muchas casas y clanes que rivalizaban entre sí, y a estos solo los llevaban fuera del reino, y de otras armas no hablaban, porque cada cual creía que sólo él había recibido la advertencia. Y Fëanor hizo una fragua secreta de la que ni siquiera Melkor sabía, y así templó feroces espadas para él y para sus hijos, e hizo altos yelmos con penachos rojos. Amargamente lamentó Matan el día en que le enseñó al marido de Nerdanel toda la ciencia de la metalurgia que él había aprendido de Aule. Así, con mentiras y malignos rumores y falsos consejos, Melkor incitó a los Noldor a que lucharan. Y de esas disputas llegó con el tiempo el fin de los días ilustres de Valinor y la declinación de su antigua gloria, porque Fëanor empezó ahora a pronunciarse abiertamente contra los Valar, clamando a voces que abandonaría Valinor para volver al mundo de fuera, y que libraría a los Noldor del sojuzgamiento si ellos estaban dispuestos a seguirlo. Entonces hubo gran inquietud en Tirion, y Finwë se sintió perturbado, y convocó a todos sus señores a celebrar consejo. Pero Fingolfin corrió al palacio de Finwë y se le puso delante diciendo: «Rey y padre, ¿no refrenarás el orgullo de nuestro hermano Curún Finwë, demasiado bien llamado espíritu de fuego? ¿Con qué derecho habla en nombre de todo nuestro pueblo como si fuera el rey? Tú fuiste quien ya hace mucho aconsejó a los Quendi que aceptaran el llamamiento de los Valar a Aman. Tú fuiste quien condujo a los Noldor por el largo camino a través de los peligros de la Tierra Media a la luz de Eldamar. Si no te arrepientes ahora, tienes cuando menos 2 hijos que honran tus palabras». Pero mientras todavía hablaba Fingolfin, entró Fëanor en la cámara, armado de arriba abajo, un alto yelmo en la cabeza y al costado una poderosa espada. «De modo que es como lo había adivinado», dijo. «Mi medio hermano se me adelanta al encuentro de mi padre, en este como en todo otro asunto». Luego, volviéndose hacia Fingolfin, desenvainó la espada y gritó: «¡Fuera de aquí, y ocupa el lugar que te cuadra!». Fingolfin se inclinó ante Finwë y sin decir una palabra, y evitando mirar a Fëanor, abandonó el aposento. Pero Fëanor lo siguió, y lo detuvo a las puertas de la casa del rey, y apoyó la punta de la brillante espada contra el pecho de Fingolfin. «Mira, medio hermano», dijo, «esto es más afilado que tu lengua. Trata solo una vez más de usurpar mi sitio y el amor de mi padre, y quizás libraré a los Noldor del que ambiciona convertirse en conductor de esclavos». Muchos escucharon estas palabras, porque la casa de Finwë estaba en la gran plaza bajo la Amindon. Pero tampoco esta vez Fingolfin respondió, y avanzando en silencio entre la multitud, fue en busca de Finarfin, su hermano. Ahora bien, a los Valar no se les había escapado por cierto la inquietud de los Noldor, pero la semilla de esta inquietud había sido sembrada en la oscuridad, y, como Fëanor fue quien primero habló en contra de los Valar, estos creyeron que él era el promotor del descontento, pues tenía reputación de obstinado y arrogante. Aunque todos los Noldor eran ahora orgullosos, y Manwë estaba apenado, pero observó y no dijo palabra alguna. Los Valar habían traído a los Eldar a aquellas tierras sin quitarles la libertad, y eran dueños de morar en ella
o de partir. Y aunque juzgaran que la partida era una locura, no la impedirían. Pero ahora la conducta de Fëanor no podía pasarse en silencio, y los Valar estaban enfadados y afligidos. Y Fëanor fue llamado a comparecer ante ellos a las puertas de Valmar, para que respondiera de todas sus palabras y actos. También fueron convocados todos los otros que habían tenido parte en este asunto o algún conocimiento de él. Y a Fëanor, de pie ante Mandos en el anillo del juicio, se le ordenó que respondiese a todo lo que se le preguntara. Entonces, por fin, la raíz quedó al desnudo, y revelada la malicia de Melkor. Y sin demora Tulkas abandonó el consejo para echarle mano y llevarlo de nuevo a juicio. Pero no se consideró que Fëanor no tuviera culpa, porque él había sido el que quebrantara la paz en Valinor y desenvainara la espada contra su pariente. Y Mandos le dijo: Tú hablas de esclavitud. Si esclavitud es en verdad, no puedes escaparte, porque Manwë es rey de Arda, y no solo de Aman. Y esa acción fue contra la ley, fuera en Aman o no. Por tanto, este juicio se dicta ahora. Por 12 años abandonarás Tirion, donde se habló de esta amenaza. En ese tiempo reflexiona y recuerda quién y qué eres. Pero al cabo de ese tiempo, este asunto quedará saldado y enderezado, si hay gente que esté dispuesta a liberarte. Entonces Fingolfin dijo: Yo liberaré a mi hermano. Pero Fëanor no dio respuesta alguna allí ante los Valar. Enseguida se volvió y abandonó el consejo y partió de Valmar. Junto con él partieron al destierro sus 7 hijos, y al norte de Valinor construyeron una plaza fuerte y cámaras de tesoros. Y allí, en Fórmenos, se atesoró un gran número de gemas y también armas, y los Silmarils fueron guardados en una cámara de hierro. Allí fue también Finwë, el rey, por causa del amor que profesaba Fëanor, y Fingolfin gobernó a los Noldor en Tirion. Así las mentiras de Melkor se hicieron verdad en apariencia, aunque Fëanor, con su propia conducta, había sido causa de que esto ocurriese. Y la amargura que Melkor había sembrado subsistió, y sobrevivió todavía mucho tiempo entre los hijos de Fingolfin y Fëanor. Al saber Melkor que sus maquinaciones habían sido descubiertas, se escondió, y se trasladó de sitio en sitio como una nube en las colinas, y Tulkas lo buscó en vano. Entonces le pareció al pueblo de Valinor que la luz de los árboles había menguado, y que la sombra de todas las cosas erguidas se alargaba y se oscurecía. Se dice que por un tiempo no volvió a verse a Melkor en Valinor, ni tampoco se oían rumores acerca de él, hasta que un buen día apareció y habló con Fëanor ante las puertas de Fórmenos. Fingió amistad con argumentos astutos e insistió en que volviera a pensar en librarse del estorbo de los Valar, y dijo: Considera la verdad de todo cuanto he dicho, y cómo ha sido desterrado injustamente. Pero si el corazón de Fëanor es todavía libre y audaz, como lo fueron sus palabras en Tirion, lo ayudaré entonces, y lo llevaré lejos de la estrechez de esta tierra. Pues, ¿no soy yo también un Vala acaso? Sí, y más todavía que los que moran orgullosos en Valimar. Y he sido siempre amigo de los Noldor, el más valiente y capaz de los pueblos de Arda. Todavía había amargura en el corazón de Fëanor,
por la humillación sufrida ante Mandos, y miró a Melkor en silencio, preguntándose si aún podía confiar en él, y si lo ayudaría a huir. Y Melkor, viendo que Fëanor vacilaba, y sabiendo que los Silmarils lo tenían dominado, dijo por último: «He aquí una plaza fuerte y bien guardada, pero no creas que los Silmarils estarán seguros en cualquier cámara que se encuentre en el reino de los Valar». Pero la astucia de Melkor sobrepasó el blanco. Sus palabras llegaron demasiado hondo y alentaron un fuego más fiero que el que se proponía. Y Fëanor miró a Melkor con ojos que ardían a través de una dulce apariencia, y horadaron las nieblas de la mente de Melkor, advirtiendo en ella la feroz codicia que despertaban los Silmarils. Entonces el odio pudo más que el miedo en Fëanor, y maldijo a Melkor y lo arrojó de su lado, diciéndole: «Vete de mis portales, carne del presidio de Mandos», y cerró las puertas de su casa en la cara del más poderoso de los moradores de Ea. Melkor partió entonces avergonzado, porque él mismo estaba en peligro, y no veía llegado aún el momento de la venganza. Pero la cólera le había ennegrecido el corazón, y Finwë tuvo mucho miedo, y envió deprisa mensajeros a Manwë, en Valmar. Ahora bien, cuando los mensajeros llegaron a Fórmenos, los Valar estaban reunidos en consejo a las puertas, asustados por la prolongación de las sombras. Enseguida, Orome y Tulkas se pusieron en pie de un salto, pero cuando ya se disponían a lanzarse la carrera, llegaron mensajeros de Eldamar con la nueva de que Melkor había huido a través del Calasirya, y que desde la colina de Tuna los elfos lo habían visto pasar, furioso como una nube de tormenta. Y dijeron que desde allí se había vuelto hacia el norte, porque los Teleri habían visto la sombra de Melkor sobre el puerto, hacia Araman. Así Melkor abandonó Valinor, y por un tiempo los dos árboles volvieron a brillar sin sombra, y la tierra se colmó de luz. Pero los Valar quisieron en vano tener nuevas de su enemigo, y como una nube alejada y cada vez más alta, llevada por un lento viento helado, una duda empañaba ahora la alegría de los habitantes de Aman, pues tenían miedo de un daño desconocido que aún podía acaecerles.